Bien, hoy el mensaje, la exposición de la palabra va a ser desde Mateo 9, versículos 35 al 38, para que lo tengamos allí. El domingo pasado aprendimos la necesidad que como discípulos de Cristo tenemos de estar comprometidos con la santidad, con dominar el pecado que aún mora en nosotros, pero también aprendimos que somos libres de él. Por la obra de Cristo en la cruz tenemos esa libertad. Hoy daremos comienzo a una serie. Hoy daremos comienzo a una serie de predicaciones con el objetivo de que conozcamos algunos rasgos que debemos tener los discípulos del Señor Jesucristo. El mes pasado nuestra serie fue la iglesia naciente. Ahora la serie de este mes va a ser que conozcamos rasgos desde la Biblia que nos distinguen como discípulos de nuestro Jesucristo. Y mi esperanza es que cada enseñanza nos ayude a ser lo que el Señor espera que seamos. Por Él, en Él y para Él. Con eso quiero decir que el centro no somos nosotros, el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es Cristo, es de Él, por Él y solo para Él. Y que cada enseñanza nos ayude a ser el discípulo que Él espera que seamos. ¿Ya? Ese es el objetivo principal. Ahora, el rasgo que hoy, con la ayuda del Señor, me propongo exponer es: el discípulo es llamado al dolor por el prójimo. La semana pasada fue: el discípulo debe luchar para ser santo. Ahora es: el discípulo es llamado a sentir dolor por el prójimo. El título de esta prédica es un llamado a la compasión. Un llamado a la compasión. Y para ello entonces vamos a leer el texto que tenemos para hoy, Mateo 9, de 35 al 38. Así dice el Señor, la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, de los judíos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A su mies. Queridos, y lo que vemos primero es, en el versículo 35, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Hermanos, el ministerio del Señor Jesucristo se caracterizó por ser de arduo trabajo. No se vino a quedar sentado. Fueron 3 años intensos. No había tiempo que perder. No había tiempo que perder. El versículo 35 nos muestra que Él se movía por las ciudades y aldeas enseñando y predicando el evangelio del reino. El Señor nos enseña que el ministerio evangelístico no se logra estando encerrados en las 4 paredes de una iglesia, hermanos. Es necesario salir, es necesario mezclarnos con el mundo sin ser del mundo. Es necesario ir afuera, sentarnos con el mundo, pero sin ser del mundo. Es necesario conocer qué está pasando a nuestro alrededor. Solo así veremos la gran necesidad de llevar la medicina que necesita esta sociedad enferma. La misma medicina que nos dio vida a usted y a mí. Solo hay una manera, y no es estando encerrados en 4 paredes. Es yendo allá afuera, siguiendo el ejemplo de Cristo, recorriendo las ciudades y los pueblos en la calle. Es un ministerio de calle. Mientras Jesús recorría la región de Galilea,
principalmente se dedicó a dos cosas que nos dice el versículo: a proclamar el reino de Dios que se había acercado y a sanar, a enseñar y a sanar las enfermedades y dolencias de la gente. Queridos, por fin el mensaje que los profetas habían dado en la antigüedad y que los judíos conocían, por fin el mensaje de los profetas sobre el Mesías se había hecho realidad en la persona de Jesucristo. Un reino con gran poder estaba frente a ellos. El único poder capaz de sanar enfermos, el único poder capaz de liberar de endemoniados a los endemoniados, el único poder capaz de detener la tormenta, el único poder capaz de perdonar pecados. Queridos, el único poder capaz de reconciliar al hombre con Dios y de dar vida eterna se había acercado, se hizo hombre en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hermanos, fue recorriendo día a día las aldeas, fue andando en las calles, fue mezclándose con el mundo. Como el Señor vio a Jairo desesperado porque su hija estaba muriendo. Fue en la calle donde Jesús supo de una mujer que por muchos años sufrió de flujo de sangre y perdió todo su dinero pagando a médicos y ninguno le pudo sanar. Hermanos, fue caminando como Jesús supo del terrible padecimiento de un hombre por la lepra. Un hombre que debido a eso era considerado inmundo, nadie se le acercaba, vivían fuera de la ciudad y andaba con una campana: aquí va un leproso. No fue en cuatro paredes, fue afuera donde Cristo Jesús se dio cuenta de ello, mi hermano. Fue en la calle donde Jesús conoció el tormento de hombres poseídos por demonios. Fue en la calle donde Jesús pudo palpar una sociedad que sufría y solo Él podía ayudarla. Es allá afuera. El ministerio de Jesús fue en la calle, recorriendo. Y aquí surge una pregunta: ¿y nosotros? Aquí hay preguntas muy importantes para hacernos. Una de ellas: ¿qué estoy haciendo con el mensaje de la cruz? ¿Qué estoy haciendo con el mensaje de la cruz? Otra pregunta: ¿creo que es poderoso el mensaje para hacer lo que la Biblia dice que hace? ¿Creo en ese poder? ¿Conozco lo que está pasando a nuestro alrededor o estoy únicamente concentrado en mis necesidades únicamente? Son preguntas importantes que nos debemos hacer, queridos. Tenemos que hacer, el Evangelio de Cristo es pertinente, trasciende el tiempo, trasciende la cultura, trasciende los lugares. Nosotros tenemos ese mismo Evangelio, hermanos. Querida iglesia del Señor Jesucristo, nuestro país está sumido en la violencia, la corrupción. Ahora mismo hay una crisis grande de gobierno. La ideología de género está avanzando con pasos agigantados. Los grandes políticos la apoyan. Queridos, la ONU calcula que en Colombia hay unos, escuchen, 20 millones de personas que solo comen 2 veces al día. Pero les quiero recordar, o más bien mencionar algo: todos no están en La Guajira. Aquí en Ibagué también hay. Y de hecho, queridos hermanos, aquí en la iglesia hay alguien que todos los días no puede almorzar. ¿Ven que a veces no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor?
Ahora, usted no puede solucionar el problema de tanta gente, pero ¿podrá ayudar a uno? Hay niños que no van al colegio porque no tienen uniformes ni útiles, hermanos, y eso los lleva a tener mucho tiempo para estar en la calle, malas relaciones, terminan en pandillas y en drogas. Usted no puede solucionar el problema de tantos niños, pero ¿podrá ayudar a uno? Hay muchas parejas que están en crisis y a punto de divorcio. Usted no puede ayudar a todas las familias, pero ¿podrá ayudar a una? Hay muchos hermanos cristianos con crisis de fe que están dejando la iglesia, han dejado de congregarse. Usted no puede solucionar el problema de todos los hermanos que se están alejando, pero ¿podrá ayudar a uno? Queridos, allá afuera hay mucha gente, muchas personas con un gran vacío existencial en su corazón y buscan llenarlo o ganando más dinero, o teniendo mejores posiciones en la sociedad. Algunos lo llenan con drogas, con alcohol, con promiscuidad. Inclusive hay gente que está pretendiendo llenar ese vacío existencial con religión. Queridos, ya sabemos que solo un encuentro real con Cristo puede darles el sentido a la vida. Usted no puede ayudar a todos a llenar ese vacío existencial, pero ¿podrá ayudar a uno? Piense un momento en su alrededor, en su empresa, en su barrio, en su universidad, su vecindario. Allí hay mucha necesidad. Como Cristo hay que andar las calles. Como Cristo hay que salir de la comodidad de las cuatro paredes. Pero aquí hay una pregunta y es ¿por qué? Y yo soy el primero, ¿por qué estamos paralizados? ¿Por qué no nos movemos hacia donde ellos para ayudarlos? ¿Qué nos paraliza? Y tal vez leyendo el versículo 36 encontremos respuesta, por lo menos una que el texto nos dice. Y dice nuestro Señor Jesús, después de estar andando por toda Galilea, por las calles polvorientas, reuniéndose con pecadores, enseñando y predicando el Evangelio de la salvación, dice el Señor que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y aquí está la razón de esa compasión. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesucristo sintió compasión, tuvo compasión. Para Jesús nada de lo que vio le fue indiferente. Y nada de lo que a usted le sucede le es indiferente al Señor. Nada fue indiferente, nada es indiferente. Compasión es ponerse en el lugar del otro. Compasión es sufrir un gran dolor en las entrañas. En el original significa eso. Es tener un gran dolor interno por el sufrimiento, la necesidad del otro física, pero sobre todo espiritual. Hermanos, en el Evangelio de Mateo vemos algunos de los momentos en que Jesús, de los muchos, voy a nombrar algunos en los que Jesús muestra su compasión, su dolor por el dolor del otro. Luego lo buscan. En el capítulo 14, versículo 14, tuvo compasión por los enfermos y los sanó. En el capítulo 15, versículo 32, tuvo compasión por los hambrientos y alimentó a 5,000. En el 20, 34, tuvo compasión y devolvió la vista a los ciegos. En Lucas 7, 13, tuvo compasión por una viuda. Recordemos que las viudas generalmente terminaban en la calle pidiendo limosna. Y esta viuda tenía una esperanza, un único hijo, pero murió. Jesús tuvo compasión, se acercó a ella y le dijo, no llores, no llores. Le brindó consuelo y esperanza.
Eso no se hace estando en cuatro paredes, se hace saliendo, recorriendo las calles, hermanos. Hermanos, en Mateo en el capítulo 27, Cristo nos muestra que su gran expresión de compasión, su mayor expresión de compasión, la manifestó en la cruz. Fue en la cruz donde fue herido y abatido por su Padre, por Dios. Fue allí donde por nuestras rebeliones fue molido, y por nuestros pecados también. Fue por compasión, hermanos, por usted y por mí. ¿Acaso será que nos falta compasión para tomar acción? ¿Acaso nos falta compasión para tomar acción? ¿Acaso nuestro egoísmo nos lleva a ver nuestras dificultades más grandes que la tragedia del otro? Hermanos, ahora veamos el motivo de la compasión de Jesús. ¿Por qué sintió compasión? El versículo 35 nos dice, porque estaban desamparadas estas multitudes como ovejas sin pastor. Jesús vio una multitud desamparada, una multitud sin ser cuidada, escuchen bien, por quienes Dios había dejado encargados de pastorearlas. Por eso la analogía del pastor y la oveja. Cuando una oveja, el pastor la ha descuidado, es una oveja que se enferma, es una oveja que se extravía, es una oveja que fácilmente se separa de la manada y el lobo fácilmente atrapa. Y Dios había dejado a unos pastores encargados. Había dejado a algunos encargados, a los sacerdotes, a los escribas, encargados de pastorear la multitud de Israel con su palabra. Pero Jesús la vio como oveja sin pastor. Y eso le dolió muchísimo en el corazón. Queridos, los principales sacerdotes y los escribas, todos ellos eran los obligados a hacer la labor de un pastor con sus ovejas, alimentarlas, sanarlas, buscar la perdida y protegerlas de los lobos, de los falsos profetas, de las falsas ideologías. Hoy esa necesidad también está dada. ¿Será que sí estamos cumpliendo? Pero vemos que estos encargados de cuidar las ovejas, vemos que estos líderes religiosos, por ejemplo en el capítulo 6, estaban más centrados en su egocentrismo que en las personas dejadas a cargo. Ellos oraban, ellos diezmaban y ellos hacían ayuno para que los vieran. Véanme cómo lo hago. Más centrados en su egocentrismo que en cuidar las ovejas. Hermanos, allá en el capítulo 7 vemos que la gente se admiraba de Jesús porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Teniendo la palabra de Dios y no predicaban como quien tiene autoridad. Eran faltos de autoridad por su incoherencia de vida y por diluir el mensaje. ¿Pasará algo parecido el día de hoy? ¿Estaremos diluyendo el mensaje también y estamos predicando sin autoridad, hermanos? Queridos, en el capítulo 9 los fariseos se refieren a los pecadores que se sentaban con Jesús como escoria, no con compasión. Y escuchen lo que el Señor Jesús les dijo a ellos: aprendan lo que quiere decir las Escrituras. Quiero que tengan compasión y no ofrezcan sacrificios. Tenían actos religiosos. A Dios, más que cumplir con unos ritos, le es agradable que amemos como Él, con dolor. Es fácil entender por qué Jesús dijo a sus propios discípulos en el capítulo 16, cuídense de la levadura, cuídense de la enseñanza
de los fariseos. Los líderes religiosos eran un obstáculo y no un apoyo a las personas. Los que estaban encargados de apoyar, de cuidar las ovejas, se habían convertido en un obstáculo para que ellas crecieran, las personas. Hermanos, así está la sociedad colombiana, como oveja sin pastor, descarriada, andando a la deriva por los diferentes caminos que no la lleva a la verdadera fuente de paz y felicidad. Eso que se está ofreciendo por ahí como paz, no es paz. Eso es un parche, hermanos. La verdadera paz solamente se consigue en Jesucristo, mis hermanos. Él es la fuente de paz, la fuente de felicidad. Hermanos, ellos andan a la deriva buscando paz, pero la verdadera paz y felicidad solo se encuentra en Cristo. La sociedad colombiana está con sed de amor, pero bebe en pozos secos. Hoy, hermanos, como en la época de Jesús, vemos que quienes somos los encargados de administrar las bondades del Evangelio, no estamos cumpliendo bien con nuestro trabajo. Hoy, como en la época de Jesús, parece que las ovejas andan como sin pastor. Muchos estamos más centrados en disfrutar de las bendiciones del reino que en acercar el reino de Dios a los necesitados. Y no está mal, evidentemente, porque hay bendición. Pero hermanos, el Señor también dice en su palabra que hay más felicidad en dar que en recibir. Por gracia recibéis, por gracia dar. Queridos, nos alimentamos de la verdad, pero no saciamos la necesidad que tiene el mundo de la palabra de Dios. Parece que como los fariseos no tenemos compasión, la compasión que Jesús tuvo por las multitudes. Ante la pregunta, ¿por qué estoy paralizado? Según el texto, o es porque no conozco lo que está pasando alrededor, o es porque lo conozco y no tengo compasión. El texto inicia el versículo 37 con la palabra entonces. Entonces, Jesús salió por todo Galilea viendo lo que estaba ocurriendo, predicando el Evangelio y enseñando y sanando con gran poder. Y ve a esta multitud con una compasión, con un dolor en sus entrañas, porque estaban como ovejas sin pastor. Entonces, versículo 37, dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. A la verdad, el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. Es decir, por la causa anterior, por todo lo que él vio, porque tuvo compasión, nuestro Señor toma una decisión. ¿Y cuál es? Entonces dijo a sus discípulos, hay mucho trabajo por hacer, hermanos. Cristo tiene compasión por el mundo y nos empuja a hacer algo. Versículos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo primero que el Señor le dice a sus discípulos es una gran verdad. La mies es mucha. La cosecha es muy grande. En otras palabras, hay mucho trabajo por hacer, hermanos. Los obreros, por el contrario, son muy poquitos. Se calcula que en el mundo hay aproximadamente 7.800 millones de personas. Pero las estadísticas también hablan de que hay aproximadamente solo 2.100 millones que se dicen creyentes, cristianos. Es decir,
Por cada 100 personas en el mundo, solo 27 aseguran ser cristianos. Mire el trabajo tan enorme que hay. Y aún en el mundo, hablábamos de tribus que había, aún en el mundo hay tribus que nunca han escuchado hablar de Jesús. La mies es mucha, hermanos. Siendo así, entonces, las cuentas en Ibagué hay casi 500,000 de personas que no son cristianos, siguiendo estas estadísticas. En verdad hay mucho trabajo por hacer. Tal vez usted esté pensando, entonces lo que hay que hacer es salir a predicar ya el Evangelio. Y claro que sí, eso hay que hacerlo. Pero en el texto Jesús nos enseña que hay que hacer algo antes de salir a predicar el Evangelio. Versículo 38, rogad, oren, intercedan. ¿Ante quién? Al Señor de la mies, para que envíe más obreros. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La Nueva Traducción Viviente es más clara y dice así: así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a su campo. Y aquí hay varias verdades para que nosotros las conozcamos. La primera verdad: Dios es el dueño de la cosecha de almas que se salvan al predicar el Evangelio de Cristo. Son sus almas que desde antes de la fundación del mundo ya tiene para salvación. Hay que ir a llevar la luz que trajo nuestro Señor a nosotros. Esa es la primera verdad que aparece allí, hermanos. Otra verdad es que Dios es quien envía los obreros. No nos enviamos a nosotros mismos, es Dios el que envía los obreros con poder. En la época antigua, cuando el rey enviaba un mensajero, ese mensajero iba en el mismo poder del rey, con la misma autoridad del rey. Lo que el rey decía aquí en una ciudad y este hombre lo replicaba allá, era como si el mismo rey lo estuviera diciendo. Por eso necesitamos ser enviados por el Rey y Él nos envía con su poder y su autoridad. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Estamos delante de Él y de parte de Él. Somos sus estandartes, sus voceros. El apóstol Pablo dice, somos embajadores de Dios. Tenemos que rogar al Dios de la mies para que envíe obreros. Necesitamos ir en esa misma condición de autoridad, empoderados por el Señor, con el poder de su palabra y obrando el Espíritu Santo a través de ellas, hermanos. Ahora, con esto en mente, Jesús ahora les da una orden a ellos. Oren, pidan al Señor de la mies. La compasión que sintió nuestro Señor por las almas perdidas debe ser el mismo dolor con el que usted y yo, dejando por un momento de ser el centro de nuestras oraciones, con ese dolor debemos clamar ahora por los otros. La compasión inicia en esa oración ante Dios, orando por aquel necesitado, por sus necesidades físicas obviamente, pero sobre todo la espiritual, por salvación. Hermanos, debemos dedicarnos, como les digo, por un tiempo a olvidarnos de nuestras necesidades y a interceder por aquel amigo, por aquel familiar, por aquel vecino, para que el Señor envíe obreros. Pero ¿saben? Eso me hace recordar las palabras del profeta Isaías. Porque aquí podemos caer en algo y es un error. Señor, envía a otros, envía a obreros. Pero me recuerda el profeta Isaías, cuando la voz de Dios escuchó a Jehová que le dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?
Y esta fue la respuesta del profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí estoy, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Ante tanto trabajo que hay por hacer en esta sociedad perdida, clamemos al Señor para que tengamos dolores de parto, compasión por los perdidos. Roguemos al Señor para que envíe muchos obreros, pero pidamos que seamos los primeros enviados, en que seamos los soldados que van al frente. Hermanos, basta ya de engañarnos con el sofisma: es que estamos sosteniendo la cuerda de los que van. Eso es un autoengaño para no ir y para no asumir la obediencia al mandato de Dios. Se ha creado esa cultura y hay que hacerlo, hay que sostener la cuerda de otros hermanos misioneros en oración y económicamente. Pero que eso no se convierta en la excusa para yo no ir. La palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya finalizando casualmente en Mateo, no dice: sostenga la cuerda de otros, sino toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Es nuestro trabajo, hermanos, de la gran comisión. Que nuestra oración sea como la de Isaías: Señor, aquí estoy, con toda y mi falta de preparación. Señor, aquí estoy, con todo y mi falta de leer toda la Escritura. Aquí estoy, aún con mi timidez y mi pecado. Señor, aquí estoy. Señor, no me deseches, envíame a mí, no me prives de la honra de servirte. Que el Señor ponga el mismo dolor que sintió por aquellas multitudes en cada uno de nosotros, mi hermano. Queridos, Cristo tiene compasión por el mundo y nos empuja a hacer algo.